Muy buenas a todos y bienvenidos a este análisis del año 2021 desde la perspectiva de la astrología mundial. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ubicar en un contexto temporal los acontecimientos que presumiblemente vamos a ver en 2021. Sobre todo tenemos que tener en cuenta cuáles son los acontecimientos celestes más importantes, cuándo se dan, y después ya trataremos de especular sobre qué podría suceder entonces. Para entender 2021 es inevitable tener que recurrir al final de 2020, porque el 21 de diciembre de 2020 tenemos una conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario. Este evento es de extrema importancia y evidentemente va a condicionar todo 2021. Hablaremos de lo que significa. El siguiente momento más importante lo vamos a tener finales de enero y principios de febrero. Allí hay un aspecto de extremada tensión que además va a marcar el trasfondo de todo 2021. O sea, para que nos entendamos, si el año 2020 tuvo como eventos nucleares lo sucedido en Wuhan, ponemos en enero de 2020, y lo sucedido en el resto de Europa entre febrero, marzo, bueno, de Europa y del resto del mundo, entre febrero y marzo con los confinamientos, con los aspectos que había entonces, pues ¿cuándo será el elemento o el evento nuclear que marcará todo 2021? Pues entre enero y febrero. Quizá el evento no será tan espectacular, tan obvio, tan evidente y tan explícito como el de 2020, porque ya avisamos, los aspectos no son tan espectaculares astrológicamente hablando. Sin embargo, si los desciframos con inteligencia y si hace falta, en cuanto estemos en ese meollo, haremos más vídeos explicativos para tratar de descifrar lo que está pasando desde la perspectiva astrológica, ahora vamos a aventurar algunas hipótesis de lo que podría suceder y sobre todo y más importante, de qué podemos hacer para aprovecharlo. Entonces tenemos que en ese enero y febrero tenemos una de las situaciones más tensas y de mayor impacto. Luego esa tensión más o menos se irá acumulando, digamos que ahí será el pistoletazo de salida. No significa que lo que venga a continuación sea liviano, sino que marzo y abril pueden tener un nivel de tensión más o menos equiparable. Digamos que ahí todavía siguen pasando cosas, siguen pasando eventos, pero siempre sobre la base de lo que haya sucedido en ese enero y febrero. Y tenemos un ligero parón a medida que nos acercamos a junio. Este parón tendrá que ver con diferentes planetas, en este caso todos los transpersonales, que se ponen retrógrados. Cuando los transpersonales se van poniendo retrógrados secuencial y escalonadamente, tenemos que los acontecimientos paran su intensidad, paran su velocidad. Pensad que, por ejemplo, la estructura del año 2020 ha sido un poco así. Los eventos importantes empiezan en las primeras partes del año, luego empezaron los retrógrados, por lo tanto junio, julio y agosto fueron más moderados en cuanto a acontecimientos nuevos, y ahora que estamos, mientras grabo este vídeo, a día 3 de noviembre, bueno, 4 de noviembre, perdón, justo cuando están las elecciones y los recuentos entre Biden y Trump, y está todo así, que cada minuto que pasa ha detonado una nueva guerra civil o una guerra mundial, pues estos acontecimientos volverán otra vez a activarse en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esos son los momentos. Primera parte del año, mucho más intensa, mucha más subida, un pequeño valle entre junio, julio, agosto y septiembre, y luego en octubre nos volvemos a reactivar. ¿Qué puntos más importantes hay? Tenemos agosto, una parte que ahí sí que habrá un toque un poquito más violento por una serie de aspectos que se dan, y también noviembre. Noviembre también tenemos otras fechas bastante tensas. De hecho, finales de octubre, principios de noviembre. Todo eso, si hace falta, ya iremos metiendo el zoom a medida que estemos metidos en el año, para poder analizar al detalle conociendo el contexto. Ahora estamos finalmente haciendo un análisis a ciegas, sin conocer el contexto. A medida que el contexto se va escenificando, podemos interpretar mejor los datos y saber por dónde van los tiros. Luego también tenemos otros eventos astrológicos importantes, sobre todo a partir de mayo, que Júpiter entrará en Piscis, luego retrogradará, o sea, eso también será importante y eso lo vamos a analizar. Entonces, sin más, vamos a entrar al detalle de cuáles pueden ser los aspectos, o sea, cómo vamos a analizar lo que va a pasar, y también quiero que entendamos bien primero cuáles son los actores que están involucrados dentro de lo que puede acontecer. Empecemos por ello. Normalmente, cuando hacemos análisis de astrología mundial, tendemos a situarnos en una posición de espectadores.
somos como agentes pasivos a los que simplemente les suceden cosas que accionan otros actores que tienen mayor poder, mayor repercusión, mayor capacidad de impacto en definitiva. Se nos ha maleducado, por supuesto de manera intencionada, para hacernos creer que somos insignificantes, que no tenemos apenas más que una mínima cuota de responsabilidad y poder sobre los acontecimientos externos. Es evidente que hay muchos acontecimientos que no dependen absolutamente nada de nosotros. Sin embargo, lo que aquí proponemos para que saquemos el máximo partido a lo que está por venir es que nos involucremos y nos demos cuenta de que todo lo que acontece en el mundo tiene que ver con nosotros de una manera o de otra, y que además el campo de influencia es bidireccional. Por lo tanto, mi propuesta consiste en ensanchar al máximo nuestra cuota de responsabilidad, porque con ello, a mayor responsabilidad asumida, mayor poder y mayor libertad para poder actuar sobre los acontecimientos. En lugar de permitir que directamente el oleaje de la astrología mundial nos arrolle, nos vapule, y que se cumpla ese principio de que los asuntos generales anulan a los particulares, vamos a darle la vuelta al refrán astrológico. Vamos a conseguir que los asuntos particulares afecten e influyan en los generales. Porque de eso va 2021, de conseguir que la humanidad, que cualquier individuo tenga capacidad para cambiar el curso de la historia. Vamos a evitar que sean unos pocos los que deciden el futuro de todos. Así que vamos a iniciar, o vamos a entender cuáles son realmente los actores que están involucrados en esta trama. Supongo que la mayoría ya sabéis, porque yo entiendo que nuestra audiencia es una audiencia informada, que los que mandan en el mundo no son los políticos. Por supuesto que esto se sobreentiende y ha quedado de manera bastante explícita en el año 2020. Además tenemos muchísimos vídeos explicando quién gobierna en el mundo. De hecho, la maniobra más inteligente que están haciendo estas élites que gobiernan desde las sombras en este 2020 es un juego muy interesante que ha sido ocultarse todavía más. Es decir, ¿qué ha sucedido en 2020 y cómo esto está intentando hacerse cada vez más y más grande en 2021? ¿Os acordáis que durante la desescalada en España, los que conozcáis el caso de España y si no os lo explico, había asesorando al gobierno un supuesto comité de expertos que les decía cuándo había que desconfinar, cuándo había que aplicar una medida y cuándo había que aplicar otra? En el momento en el que se inquirió quiénes eran estos expertos y se apretó un poco judicialmente, al final el gobierno dijo no, que no hay ningún experto, que no había tal comité. Por supuesto, lo más probable es que sí que existiera este tal comité. Lo que ocurre es que las personas, los tecnócratas que actúan en la sombra, que son los asesores de los gobiernos, los que realmente mandan, no quieren tener esa responsabilidad. Entonces, si quien manda no da la cara, ¿a quién me puedo quejar? ¿A quién puedo protestar? ¿A quién puedo exigir responsabilidades? Este juego, que es de Saturno en Acuario y de Júpiter en Acuario, por lo tanto, se va a amplificar muchísimo durante el año 2021, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los que mandan en el mundo cada vez van a intentar opacarse más. Pensad que el principio de Capricornio es muy jerárquico, es muy vertical. Por eso este año hemos revelado de una manera mucho más impactante. Se ha hablado muchísimo más del nuevo orden mundial, se ha hablado de las élites. No es que no se hubiera hablado antes, pero ya se ha convertido en algo trending topic. Es decir, que ya incluso la propia prensa homologada y financiada por el sistema ha tenido que por lo menos dar respuesta a ello, aunque sea para insultarlo, para desacreditarlo. Pero ya es un tema candente. Ya casi todo el mundo ha oído hablar de ello. El hecho de que una serie de familias y linajes reales son los que gobiernan el mundo, son los propietarios de todas las empresas, de todas las multinacionales, y que si nosotros analizamos una multinacional, nos damos cuenta de que la mayoría de ellas no tienen un dueño, sino que tienen un grupo de accionistas, que asimismo el grupo de accionistas también está involucrado pues en China, en Estados Unidos, en empresas del Vaticano, o sea que realmente están metidos en todas partes. Y además los nombres o los figurantes, la persona que está allí, si la rastreas pues apenas tiene biografía, o es el hijo del primo del no sé cuántos, al final forma parte de la familia Rockefeller, pero como no tiene el apellido, pues aparentemente parece que no tiene nada que ver. O sea, si vas tirando el hilo, y esto muchos autores ya lo han hecho, nos damos cuenta de que hay una elaborada red de contactos que son los que gobiernan el mundo. Esta red, que ha conseguido infiltrarse muy bien en todas las
ramas de la sociedad, todas esas sociedades secretas, todos esos grupos secretos, todas esas organizaciones muchas veces camufladas como ONGs o grupos filantrópicos, realmente son los que gobiernan el mundo y han conseguido pues ocultarse bastante bien. Van a intentar ocultarse todavía más. Este sería el primer titular o la primera consigna. Estos actores que gobiernan el mundo van a intentar diluirse. ¿Por qué? Porque los políticos van a caer. De hecho, están cayendo de una manera terrible. O sea, nunca la credibilidad de los políticos había estado más bajo mínimos. Esto, aún diciendo el momento en el que estoy narrando todo esto, se ha podido ver que los juegos entre un partido y su oposición son pura ficción. Lo hemos visto en todos los países montones de veces. La oposición parece que está en contra del gobierno, pero realmente se puede ver que todos responden al mismo plan. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Ya no solo por lo que he dicho, sino porque, como ya anticipábamos hace muchos años, los países están en quiebra. Si los países están en quiebra, directamente los países son empresas. Empresas privadas, en manos de manos privadas, y nosotros simplemente somos obligados trabajadores de esa empresa que no figura institucionalmente como tal. Parece que los países son soberanos, pero no lo son. Entonces, este es el primer actor. Podemos llamarlo y englobar a todas esas personas como las élites. Las élites, el estado profundo, podéis llamarle como os apetezca, pero simplemente para simplificarlo le llamaremos las élites. Entonces, ellas son las que marcan las pautas y la agenda del devenir de la astrología mundial. O sea, cuando hay crisis económicas, las provocan ellos. Cuando hay movimientos, por ejemplo, el movimiento feminista o sale el movimiento tal, están financiados por estas élites, están permitidos por estas élites. Entonces, tenemos que comprender cómo funcionan y tenemos que entender que están detrás de todo aquello que se potencia a nivel social y a nivel institucional. La gente, al final, lo que sigue como lo que está pasando es lo que publican las noticias. Las noticias, de hecho, hemos llegado al punto tan absurdo de que las noticias son publicidad empresarial. La publicidad directamente, lo que es la publicidad, es ficción. Es un mundo que te quieren vender para que compres y consumas. Irónica y paradójicamente, la ficción se ha convertido en la realidad. Es decir, en las obras de ficción es donde te explican la verdad de manera camuflada, como explica nuestro amigo Enrique de Exponiendo la Verdad, para crearte primado negativo. Es decir, si yo la verdad te la paso por mentira, es decir, por ficción, no te la vas a creer. En cambio, lo que te explico en las noticias es simplemente el mundo que yo te quiero vender, el mundo que yo quiero que creas. Un mundo que siempre es horrible y distópico, pero, sin embargo, donde hay que potenciar una serie de financiaciones al mundo sanitario, al mundo científico, porque eso sí que nos interesa, vender que está funcionando, para que sigas confiando en ello, para que sigas invirtiendo en ello y sobre todo para que nunca salgas de la rueda. Hablaremos de esto. Entonces, este primer actor son las élites. Después hay un factor, otro segmento de la población, otro de los actores en el que muchos podemos estar ahí inmersos, y que es el factor el sector que más está en riesgo, que es la clase media. Evidentemente, uno de los planes de las élites a medio y largo plazo es reventar la clase media. ¿Quién sería la clase media? Pues cualquiera que no tiene dificultades para llegar a fin de mes. O sea, que más o menos vive tranquilo a nivel económico, que puede tener un trabajo más o menos estable y que tiene la economía saneada. O aquellos incluso que están un poquito más por encima y que son empresarios, que tienen unos buenos ingresos, que más o menos viven holgadamente y no se preocupan por el dinero. O sea, el tema económico no es un motivo de preocupación. Como podemos ver, todo 2020 ha sido un intento de sabotear de manera descaradísima todas las clases medias. Incluso las rentas más altas, estamos hablando de rentas muy altas, pero que no llegan a las superélites, es decir, que no son multimillonarios ni superpropietarios, como futbolistas, cantantes, actores, o sea, gente que podía estar en rentas altísimas, también han sido eliminados. Porque con todo lo que ha ocurrido en 2020, y no vamos a nombrar lo innombrable, tenemos que incluso hasta futbolistas, cantantes, actores de primer nivel han visto sus emolumentos como drásticamente han bajado debido a los contratos, debido a todos los palos en las ruedas que se ha ido poniendo a los empresarios. Evidentemente, sectores, como ya comentamos en los vídeos anteriores, sector hotelero, sector turismo, todo eso se ha desbancado y destruido completamente, y todo aquel que intenta arrancar, ya vemos todas las complicaciones que están poniendo de aforos, de geles, de dificultades logísticas, que ahora te abro, que ahora te cierro, te subo los impuestos, te hago pagar aunque te obligue a cerrar. Bueno, un absoluto disparate, una locura, porque el objetivo principal es que solo haya dos bandos.
las superélites y los supermierdas, que estaremos todos abajo con los supermierdas. Esto es, por supuesto, lo que quiere ese actor principal que hemos dicho al principio. No digo ni mucho menos que lo vayan a conseguir, pero tenemos que conocer perfectamente qué es lo que quiere la empresa para la que trabajamos, queramos o no. Entonces tenemos que conocer muy bien cómo funciona esta empresa. Evidentemente las clases bajas pues son las que están más diezmadas y las que van a tener más dificultades para prosperar. Eso, por supuesto, está planificado. Está buscado que la mayoría de las personas tengan baja cualificación, baja formación y, sobre todo, baja capacidad para adaptarse a la sociedad. El modelo educativo, incluso teniendo éxito educativo, es decir, incluso aprobando las asignaturas, nada te garantiza que vayas a adaptarte bien al mercado. Un mercado que te fagocita, que no tiene buenas oportunidades, que pagan mal. O sea, un mercado que está viciado. Está viciado y amañado desde el minuto uno. Entonces, todo eso, las vergüenzas del mercado, de cómo no está siendo justo, y no está siendo justo no solo porque los empresarios sean malvados y demás, como nos quieren hacer creer desde algunos perfiles, no porque el capitalismo sea lo más malo, no. Estamos hablando de que este mercado no está funcionando bien o no está funcionando como debería por una interferencia. Y esa interferencia tiene que ver con la empresa para la cual trabajamos. Estas élites han diseñado unos sistemas de impuestos, una serie de reglas que no tienen nada que ver con el rendimiento, no tienen nada que ver con el bienestar, no tienen nada que ver con la justicia, no tienen nada que ver con intentar que tengamos una vida justa, equilibrada y saludable, sino que básicamente es un modelo esclavista. Entonces, este modelo esclavista se está acelerando. Si hace unos años funcionaba como una partida de ajedrez donde nuestro rival movía las fichas de manera tranquila, sosegada, pausada y estratégica, ahora de repente ha hecho una maniobra, ha sacado a la reina, nos hace un jaque, está asumiendo muchos riesgos, evidentemente porque se le acaba el tiempo. Tenemos que entender que si no queremos ser todos la purria, sino que queremos desbancar a este actor que está condicionando ilegítimamente todos nuestros movimientos, tenemos que comprender muy bien cómo funcionan, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intereses y cómo nos manipulan. Si no entendemos esto, porque ese es el tema fundamental de este año 2021, todo lo que digamos simplemente lo vamos a vivir de manera pasiva. O sea, lo que es muy obvio es, viene una crisis económica del copón. Viene una crisis económica tremenda. Ahora bien, no tiene por qué afectarnos a todos por igual. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de lo que vamos a decir a continuación. De entender cuáles son los objetivos del sistema y cómo podemos burlarlo. Cómo podemos burlar sus maniobras. De eso vamos a hablar. Para entender lo que quieren estas élites es muy sencillo. Siempre maniobran y juegan con el principio de problema, reacción, solución. Es muy sencillo de entender. Digamos, para que lo entendamos, a nivel energético, no quieren ni hacer las cosas por la fuerza, por lo tanto, no quieren imponerlas, por eso ha sido muy extemporáneo y extraño que nos hayan forzado a confinarnos, que nos hayan forzado a ponernos la mascarilla, todo eso no es habitual en ellos y eso tendrá sus consecuencias kármicas, por eso es una maniobra que desde mi punto de vista es torpe, apresurada y que denota un miedo y una debilidad, pero por lo general no quieren forzar a hacer las cosas. Y en segundo lugar no quieren hacerlo porque es mucho más económico y energéticamente más ecológico que nosotros voluntariamente las aceptemos o las pidamos. De ahí que hayan conseguido convencer a tanta población de que llevar la mascarilla es un tema cívico y de solidaridad ciudadana, o que confinarse también es un acto de responsabilidad y de heroísmo. Entonces, eso forma parte de su ingeniería. Problema, reacción, solución. Es decir, que se genera un problema, aparentemente que no tiene nada que ver con ellos, la propia población pide una solución y ellos finalmente ejecutan la solución, que es más control. Un más control que lo hemos pedido nosotros. Seguramente os acordáis hace unos años cómo empezó la proliferación de las fake news, de la posverdad. O sea, empezaban a surgir noticias falsas, casi siempre con sesgo político de alguna naturaleza, y parecía mentira. Digo, ¿cómo se puede permitir que directamente se mienta tan descaradamente las noticias y que no haya ni siquiera una consecuencia legal? O sea, que esté legalmente permitido que las noticias mientan. Entonces, claro, se empezaron a proponer desde la propia ciudadanía,
la gente indignada, la gente razonable indignada, dice, oye, no puede ser que se altere un proceso electoral, por ejemplo, porque estás metiendo cizaña, estás metiendo mentiras y luego eso no tiene ninguna consecuencia. Entonces la propia población pide más censura y más control. Igual, claro, que queréis censura y más control. Perfecto. Se aplica esa censura y ese control, y ahora ¿qué tenemos? Que cualquier cuestionamiento al relato oficial de las autoridades sanitarias o del gobierno, en el caso del monotema del innombrable, pues está directamente censurada, baneada o directamente perseguida. Esto ya vemos los colegios de médicos, cómo les persiguen si discuten la línea oficial. O sea, problema, reacción, solución. Entonces, si se permite, el sistema si permite un problema, como permite la ocupación, permite la inmigración ilegal, permite según qué conflicto, o sea, cuando está permitiendo un conflicto es porque busca en nosotros una reacción más o menos razonable. Y que entonces nosotros aceptemos que nos salven y que pongan medida, que pongan orden. No puede ser que esté pasando algo. Por favor, que la policía actúe, que el gobierno actúe, que el gobierno ponga más medidas para controlarnos. Siempre va a tener esta misma estructura. Por lo tanto, observad siempre qué reacciones os generan aquellos movimientos que están, en este caso, financiados por el sistema. ¿Y cómo sabes si están financiados? Pues simplemente si la prensa es laxa a la hora de evaluarlos o los habla con simpatía, sabéis que esos movimientos están financiados. Entonces, si el gobierno, si los medios de comunicación financian el movimiento feminista, sabéis que hay un interés detrás. Hay un interés de potenciar ese movimiento. ¿Para qué? Para crear una reacción. Y la reacción suponga pedir medidas para controlar, por ejemplo, según qué arbitrariedades o lo que sea, y que luego ellos la puedan aplicar. O sea, no hay nada absolutamente, digamos, desde las autoridades positivo o que busque dignificar a la mujer detrás de ese movimiento feminista. No digo que no haya feministas comprometidas, ni mucho menos, pero si hay un músculo financiero detrás de ello, es porque a alguien le interesa potenciarlo para generar una reacción. No es por proteger a la mujer, porque, insisto, los que en un día, los que ahora están fomentando el feminismo, en su día crearon y financiaron una sociedad absolutamente machista. No tiene ningún sentido que hayan recapacitado y de repente se hayan arrepentido y se hayan dado cuenta de su error. No, no tiene ningún sentido. Simplemente buscan generar una cosa y la contraria para crear confrontación y que eso permita luego justificar una serie de leyes. Entonces tenemos que entender siempre con quién estamos jugando, porque de esta manera vamos a poder montar la rebelión que toca en este 2021. Vamos entonces a adentrarnos en qué va a pasar y qué tenemos que hacer. Bien, para comprender lo que está por venir en el año 2021 es imprescindible primero centrarnos en el aspecto nuclear que va a marcar todo el devenir del año, que es la cuadratura entre Urano y Saturno. La ventaja que tenemos es que en marzo de 2020 y en abril tuvimos este mismo aspecto, Saturno en Acuario en cuadratura a Urano en Tauro, con lo cual solo tenemos que decodificar lo que sucedió entonces, aislarlo del resto de aspectos y proyectarlo en este 2021 para poder anticipar con cierta precisión cuál va a ser la dialéctica que nos va a traer. ¿Cómo olvidar lo que sucedió en aquel marzo de 2020? Fue el inicio de la dictadura tecnocrática o científico-sanitaria, a partir de la cual un comité de expertos pues iba decidiendo con todas las arbitrariedades del mundo y sin oposición alguna todo nuestro devenir, las leyes, las restricciones. Fue uno de los momentos más duros del confinamiento, donde además se nos mentía descaradamente y decían que iba a ser 15 días solo y luego eran 15 días más y cada vez era más restrictivo, se obligaba al teletrabajo, se impedían las relaciones sociales, se impedían las reuniones, solo se permitía el movimiento mínimo, imprescindible, esencial y justificado. O sea, estuvimos en el momento más distópico de la era conocida y más global. O sea, sí que ha habido dictaduras en lugares concretos del mundo, pero nunca de una forma tan globalizada. En algunos países africanos incluso había toque de queda donde disparaban a matar. O sea, había realmente situaciones absolutamente siniestras. Por supuesto, no va a ser igual de duro porque en aquel entonces Júpiter estaba en conjunción a Plutón, por lo tanto había una arbitrariedad legal,
muy superior a la que habrá después. Es decir, en 2021 la legalidad no será tan maniquea, no será tan fácilmente corruptible como ha sido durante este 2020, como está siendo este 2020. Ahora, mientras estoy narrando esto, se huele fraude electoral en Estados Unidos. O sea, ahora están justo en los recuentos y con todas estos mamoneos. Supongo que cuando esto lo escuchéis ya se habrá resuelto o no, ya veremos. Pero estamos claramente en una situación con los aspectos de Júpiter-Plutón que es donde más se pervierte y se corrompe la ley. Esto afortunadamente no lo vamos a encontrar en 2021. ¿Cuál es la dialéctica que se nos va a dar? Hemos visto, evidentemente, las élites quieren para nosotros una dictadura tecnocrática. Quieren imponernos un modelo de vida. De hecho, la lógica de Saturno en Acuario es la cosmovisión limitada. Dicho en términos bonitos, o sea, la parte buena de Saturno en Acuario es tener una cosmovisión organizada, una cosmovisión sólida, coherente, consecuente, verosímil y además realista y funcional. Eso es lo que te pide Saturno en Acuario. En cuadratura a Urano, que además potencie, premie y aliente la libertad del individuo para explorarla y para ir más allá de esos límites, siempre con coherencia, con lógica y siguiendo intuiciones verdaderas. Estamos ante eso. Sin embargo, ¿cómo van a pervertir las élites este aspecto? Pues es muy sencillo. En principio, van a intentar plantear una dialéctica, una disyuntiva maniquea, en la que nos van a hacer escoger entre la libertad y la seguridad. Plantearlo de esta manera, que de hecho ni siquiera nos van a dejar escoger. Más bien van a intentar sugerir que si somos libres, somos peligrosos. O sea, básicamente una suerte de presunción de culpabilidad, que es la que llevamos viviendo durante este año. Pensad que ya esto es algo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo. Las lógicas un poquito que hemos hablado antes de los movimientos financiados viene a hacer que si eres blanco, por ejemplo, pues ya eres racista, que si eres hombre ya eres un potencial violador, y ahora lo que nos encontramos todos es que solo por el mero hecho de respirar ya somos potenciales agentes infecciosos que podemos contagiar a todo el mundo. Por lo tanto, la presunción de culpabilidad es el intento de las élites para que estemos siempre tachados y se justifique cualquier medida de represión hacia nosotros. Así que la lógica distópica y por supuesto falaz que nos van a plantear es que si somos libres estamos perturbando la seguridad de todos. Por supuesto, eso es un disparate. La lógica que realmente debe operar es que somos libres y además responsables. Y si soy libre y soy responsable, ningún Estado tiene por qué tratarme como si yo fuera un menor de edad. O sea, la relación actual entre un adulto y el Estado es la misma que hay entre un padre y su hijo menor de edad. Entonces, el padre tiene ciertos derechos sobre el hijo para escoger su devenir y tiene cierta potestad coercitiva. Y por lo tanto el hijo no tiene derecho suficiente en un momento de una confrontación para escoger en según qué temáticas respecto al padre. Pero claro, esta relación, ese tutelaje respecto al Estado, no lo perdemos nunca. Siempre estamos tutelados, siempre somos niños respecto al Estado, siempre somos menores de edad y por lo tanto estamos indefensos jurídicamente. No podemos hablar de igual a igual. Entonces, esta relación es asimétrica. Y precisamente lo que Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio, todavía en 2020, trata de derribar son esas jerarquías autoritarias. Eso es lo que es absolutamente inadmisible, que un ser humano cualquiera acepte una autoridad del tipo que sea. Tú puedes en un momento dado dotarle a quien te apetezca de autoridad sobre una temática, pero no autoridad sobre ti. Este es una autoridad en la cocina, este es una autoridad en la ingeniería, en la que sea, aeronáutica, en la que sea, pero no tiene por qué ser una autoridad sobre ti y con capacidad para decidir por ti por las razones que sea. Entonces, cualquier adulto en su máximo esplendor o coherencia o lo que sea, no tiene por qué tolerar ningún tipo de intromisión que no ha pedido, porque la relación que tenemos con el Estado no la hemos pedido, se nos ha sido impuesta. De ahí que sea importante la reflexión que trae siempre los aspectos de Saturno con Júpiter. Cuando Saturno con Júpiter se juntan, la famosa estrella de los Reyes Magos era Saturno con Júpiter, en ese caso en Piscis, ahora está en Acuario, lo que nos pide es cuál es la relación que tenemos con las leyes, con el Estado de Derecho, con el Estado, con el mundo, cuál es nuestra cosmovisión, qué pensamos que es la vida.
Por supuesto, todos hemos sido programados para pensar dentro de los límites que ha generado el sistema. Muy Saturno en Acuario. Entonces, a las personas les cuesta mucho salirse de las coordenadas del mundo que les han enseñado. Entonces, piensan en los trabajos que conocen. Piensan en el sistema que conocen. No son capaces de idear fuera de ese sistema. De hecho, el propio sistema, el propio adoctrinamiento que recibimos obligatoriamente en el colegio, porque nadie escoge ir al colegio. O sea, yo no puedo decir, oye, pues yo no quiero ir al colegio porque no. La educación es obligatoria y si los padres se niegan, pueden ser amonestados o por lo menos son amenazados con llevárselos a la con quitarles la patria potestad, incluso pueden ir a la cárcel. No sé hasta qué punto tienen legalidad para hacerlo, pero desde luego amenazan con ellos. Es decir, hay una coacción clara del Estado para que los niños sean escolarizados. Y digo niños hasta los 16 años, por lo menos aquí en España. Entonces, la relación que tenemos con el Estado no es una relación libre, es una relación mafiosa, es una relación parasitaria. No podemos escoger, oye, mira, pues yo que decido desvincularme de todos los estados y soy un ciudadano libre. No tienes esa potestad. Estás sujeto a sistemas jurídicos. Los territorios, los estados, la geografía, todas las partes del mundo forman parte del territorio de algún estado y por lo tanto estás sometido a su jurisdicción. Por lo tanto, no puedes operar libremente fuera de la sociedad. No está permitido. Por lo tanto, esa relación es el momento de que sea replanteada. Y no solo esa relación, hablamos de nuestra cosmovisión, de lo que consideramos que es el universo, de lo que consideramos que es la vida. Ahí entramos en la cosmovisión a un nivel más filosófico, espiritual y metafísico. Por supuesto, todos hemos sido adoctrinados en la idea de que el universo simplemente es algo material. O sea, es decir, que toda la educación que recibimos es antiespiritual. De hecho, se ha llegado al absurdo ridículo en el cual se nos ha planteado que ser espiritual es lo contrario y por lo tanto incompatible con ser racional. O sea, digo, yo soy racional, como diciendo, yo no tengo ningún tipo de conexión espiritual, porque una cosa es la racionalidad, la lógica, los hechos, lo empírico, y otras son las mierdas espirituales, que son creencias que cada uno tenga las que sea. Digo, pero ¿qué disparate mayúsculo es este? O sea, se ha conseguido adoctrinar a las personas para que piensen que ser inteligente es incompatible con ser espiritual, que ser racional es incompatible con ser espiritual. Y este no podía ser más disparatado. No hay planteamiento más absurdo que este. Y por supuesto ha calado bastante bien. De ahí que en los estudios obligatorios no hay ni rastro de la espiritualidad. Ni rastro. Como mucho, las aproximaciones que hay son a través de religiones, que son casi siempre muy dogmáticas o directamente muy infantiles, y también todo el descrédito académico que tienen las religiones, por lo tanto no se consideran estudios serios. Estudias teología, bueno, estudias cultura, pero no se analiza realmente lo divino. O sea, si tú estudias teología, estás estudiando, pues eso, historia, cultura, antropología, sociología, incluso filosofía, pero no entras en el meollo. No hay ninguna carrera universitaria de estudios auténticamente espirituales y de prácticas espirituales, es decir, donde se asuma ese conocimiento como verdadero. Ese conocimiento se permite, pero de aquella manera. Se permite fuera de los cauces homologados. Y por lo tanto, queda desacreditado. La astrología, por ejemplo, bueno, el horóscopo lo permitimos en los periódicos como algo residual, como un pasatiempo. El tarot como una tontería de brujitas por la noche. La homeopatía, la espagiria, bueno, 4 cositas de viejas también, de chamanes, de brujitas druidas, todo con el máximo desprecio. Como que no puede estar a la altura del conocimiento serio y sólido que es la ciencia, que es la verdad. Por supuesto, este paradigma también va a caer. Y va a caer porque deliberadamente nos encarcela. Encarcela nuestra verdad. Porque ninguna verdad puede ser validada. O sea, nada de lo que tú digas puede ser verdadero si no puede ser demostrado. Si otro no lo corrobora. De hecho, podría tirarme horas explicando cómo ese sistema científico, sanitario o ese paradigma es perverso incluso en su propia base. No digo que sea inútil, por supuesto que es útil y por supuesto que es funcional. Del mismo modo que cualquier deporte puede ser funcional y puede ser bueno y también puedes utilizarlo de la peor manera. Pero ese principio, ese paradigma está utilizado deliberadamente para controlar y manipular a la sociedad. Y evidentemente claro que produce algunos conocimientos que son valiosos.
Lo que estamos diciendo es que en la disyuntiva en la que nos encontramos, con Saturno, Júpiter en Acuario, el que no tenga un paradigma espiritual, el que lo tenga, el que no sea coherente con ese paradigma espiritual, no lo va a pasar bien, no va a tener ninguna facilidad. Y de hecho esto es un sesgo que prácticamente todos los analistas que hay en el momento, que excluyen la variable espiritual de sus análisis, solo pueden plantear futuros truculentos. ¿Por qué? Porque la lógica de los hechos, si no se entiende el papel del espíritu, si no se entiende que somos creadores de realidad, cómo funciona la conciencia, cómo funciona la energía, cómo funciona el karma, si eso no se comprende, lo que viene es horrible. Lo que está planteado, los aspectos que hay, son horribles, aun siendo mejores que fueron en 2020. Es decir, que el salto que hay de 2019 a 2020 es enorme. El que hay de 2020 a 2021 es pequeño. O sea, no, porque más o menos lo que vamos a ver en 2021 es parecido a lo de 2020, incluso un poquito más light. O sea, que el aspecto gordo, Saturno-Plutón y Júpiter-Plutón ya no están. O sea, si Plutón no está en la ecuación, bueno, vamos a experimentar las consecuencias de todo lo que hemos vivido, pero realmente no es peor. Ocurre, pues lo que hemos hablado, hay una crisis económica, hay una eliminación de la clase media, hay un intento de acabar con el dinero físico, hay un intento de apropiación del Estado y de las élites y de los fondos buitre de todos los comercios, todos los territorios. O sea, vamos a intentar, quieren saquear todos los países y dejarlos sin nada. Eso es lo que está previsto. Sin embargo, ¿hay algo que podamos hacer para que nos ejecute? Pues por supuesto, y para eso estamos aquí, para intentar entenderlo. Y veréis que no es para nada complicado, porque al final de lo que se trata es de que las élites necesitan intermediarios para ejecutar sus acciones. Ellos nunca actúan directamente. Como son cobardes, son rastreros, son miserables, nos han declarado la guerra, porque nos han declarado una guerra, y lo han hecho pues eso, de manera miserable, ladina, cobarde, porque no tienen capacidad ni fuerza para poder ejercer un control directo sobre nosotros. Necesitan lacayos, necesitan acólitos que ejecuten esas acciones. Y si finalmente estos cómplices necesarios, que muchas veces pues, son funcionarios, son personas normales y corrientes, si estas personas tienen que convencerlas para que las ejecuten y que crean estar haciendo el bien, si realmente desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición como activistas humanos, como simplemente como seres humanos responsables y comprometidos con la verdad y con la justicia, somos capaces de convencer a estas personas que están cerca de nosotros de que están en el bando equivocado, de que Roma no paga a traidores, que finalmente ellos serán sacrificados por el régimen, que el régimen simplemente los utiliza y los utiliza de la manera más torticera, burda y miserable posible. En el momento que eso se haga, la historia se revierte. O sea, si no hay funcionarios ejecutando esas acciones, si hay una oposición, ya no hace falta que haya una oposición del 50%, con un 30% de humanidad despierta, o incluso, aunque sea, vale, no hace falta que estés despierto, pero te acabas de despertar en la siesta y estás ahí bostezando un poquito, te has dado cuenta que ya esto no es un sueño, sino que estoy en la realidad. O sea, el que ya amenaza un poco con despertarse, solo con una oposición lo suficientemente grande de unos pocos, ya no pueden ejecutar sus planes. Es que es imposible. Y la información en torno a sus planes, en torno a sus maniobras, en torno a sus astucias y argucias repulsivas, está saliendo a tal velocidad y de forma tan evidente que incluso hasta el más tonto se va dando cuenta. Alguno todavía, pues eso, está despertándose de una siesta milenaria y hay que darle tiempo para que reflexione y para que recapacite. Pero la mayoría van a empezar a ejercer simplemente una oposición firme. Porque durante el aspecto de Saturno, Júpiter, cuadratura Urano-Marte, que será finales de enero, principios de febrero, una cuadratura con Marte involucrado y con signos fijos, lo que vamos a ver es como una sociedad empieza a rebelarse de una manera absolutamente pacífica y firme, sin necesidad de ningún tipo de choque violento, pero a negarse simplemente a aquello que atenta contra la dignidad, que atenta contra la propia salud, que atenta contra el sentido común, simplemente bajo el pretexto de un hipotético bien mayor que nadie ha podido demostrar. Entonces, básicamente, el tema nuclear seguramente estará en el pinchazo. El pinchazo, ya sabéis, imagino que sabéis a qué me refiero, por si acaso censuran la palabra que empieza por V. Pero básicamente es,
se nos quiere imponer claramente ese remedio como la única solución al problema sanitario, y es evidente que van a intentar que voluntariamente lo aceptemos. Si analizáis un poco los hechos, independientemente de la eficacia de los pinchacitos, ¿creéis que se han facilitado o publicitado durante este tiempo remedios alternativos, tratamientos siquiera para los efectos del bicho? ¿Se ha dicho algo? O sea, pues este tratamiento podría funcionar bien, esto... No, de eso no se ha hablado prácticamente nada. Se ha hablado que el único remedio y la única solución es el pinchacito. ¿Y qué ocurre aquí? Esto ya podrán dar fe mis alumnos, que lo dijimos desde el minuto 1, que no habrá solo uno. Que si sale uno, pues dirán, no, pero es que el bicho ha mutado y esta cepa no es la misma y por lo tanto cada 6 meses, cada 8 meses o cada lo que sea, habrá que volver a pincharse. Es decir, que no es un remedio y por lo tanto se adquiere una inmunidad y volvemos a la vida normal. No. Que nadie se lo crea. Esto es como hacer un trato con la mafia. Esto es como ceder a una extorsión. Bueno, pues un día te pago el chantaje que me estás pidiendo y ya me dejas en paz. Que no. Va a venir cada semana a pedirte más. Esto es lo mismo. Si cedes a la primera, vendrá la segunda y la segunda todavía te pedirá más. Y la tercera más. Y venga, un esfuerzo más, un sacrificio más. Vamos a confinarnos un poquito más. Y vamos a pincharnos una vez más. Y esta ha salido mal, no pasa nada, pero ahora ya te juro que es la buena. Os aseguro que esto es lo que está por venir. Pero si nos plantamos, y nos plantamos unos cuantos, si sembramos un poco de conciencia, si ponemos un poco de molestia en redes sociales, y insisto también que con Saturno, Urano en Acuario, Saturno, Júpiter en Acuario, cuadratura Urano, la manera de revelarnos tiene que ser muy distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora. No se puede parecer a ninguno de los modelos que nos han dado, que son todos ineficaces. Ninguno de los modelos que nos han dado para realmente revelarnos es eficaz. Porque casi todas las rebeliones, pseudo-rebeliones diría yo, que hemos visto, han estado financiadas. Las que han funcionado, aparentemente han tenido éxito, han estado financiadas. La primavera árabe es todo obra de George Soros, que metió dinero allí para derrocar unos cuantos regímenes. Cuando hemos visto rebeliones aquí en Cataluña y tal, ¿dónde se ha visto una rebelión que tiene muchísimos medios de comunicación detrás y soporte institucional? Evidentemente eso está financiado. Pero una rebelión en la que no haya ningún soporte institucional, donde ningún medio de comunicación la respalde, donde no haya ninguna empresa, ninguna multinacional, ningún partido político, eso no se ha visto nunca. Y además una rebelión de carácter mundial, no de carácter, pues, en un país, en una región, no, estamos hablando de que todos los países, cada uno en su nivel, algunos están peor, otros mejor. Sudamérica, pues hay partes que están realmente jodidos y espero que van a salir, por supuesto, pero están en una posición más tétrica. En España también estamos ahí regular, ahí, y otros países de Europa un poco más liviano, pero estamos todos exactamente en el mismo barco, en la misma problemática. Por eso, a nivel de astrología mundial, el análisis es más fácil que nunca, porque como hay un monotema para todos, va a ser mucho más fácil entender también cómo coordinarse y cómo destapar todo esto. Porque afortunadamente, el intento de las élites de globalizarlo todo, también globaliza la disidencia. Y al globalizar la disidencia, en la cual además van a estar todos los intelectos más trabajados, todas las personas más luminosas, todas las personas más honestas, todas las personas que más aman la libertad y que aman la justicia, todos vamos a estar en el mismo lugar, pues evidentemente va a ser muy fácil que entre todos nosotros salgan buenas ideas. El que ya sea un poquito egoico estará para el otro lado. El que no sea verdaderamente honesto, y honestidad no implica simplemente no tener malas intenciones. Es que si hay un problema y yo miro para otro lado, yo no estoy siendo honesto, estoy siendo cómplice. O sea, si a mi vecino le están pegando una paliza y yo digo, yo no quiero saber nada, hombre, pues a ver, santo tampoco eres. Digo, vale, quizá no eres el más malo de la película, pero tampoco eres un santurrón. Entonces, estamos ante un problema jodido. Y bueno, a mí me puede afectar menos el confinamiento que a otro, pero si están jodiendo la vida
a todos los niños que les están jodiendo la infancia, adolescentes y demás, o todas las empresas que están cerrando, y bueno, es que a mí me va bien, bueno, pero que a mí me vaya bien es irrelevante, es anecdótico. Si están destruyendo el mundo entero bajo el pretexto sanitario, bajo la idea de que nos están protegiendo, y es evidentemente, pues hay una catarata de incongruencias tan grande que necesitaremos varios vídeos para relatarlas todas a super velocidad, y aún así nos faltaría tiempo. Si todavía eso no lo vemos, entonces hay un problema cognitivo y también de congruencia y de honestidad. O sea, el que no lo vea realmente no está siendo honesto llevando su investigación hasta el final. O sea, no está atendiendo a todos los argumentos de manera sincera. Por lo tanto, se invita a una recapacitación, porque si está del lado del cómplice de las élites, insisto, como Roma no paga traidores, al final eso le saldrá caro. No puede funcionarle bien, por muchos y variados motivos. Entonces, estamos a la antesala de una revolución pacífica, de un momento en el cual la humanidad va a empezar a ejercer resistencia. Y sobre todo, esas pautas van a arrancar, van a iniciarse en enero y febrero del año 2021. Ahí es cuando se van a sentar las bases de esa rebelión. Yo sospecho incluso que el estado de alarma que en España está alargado o planificado hasta mayo, que es cuando Júpiter sale de Acuario y vuelve otra vez a Piscis. Ese momento también será importante, pero creo que quieren evitar, muy ladinos ellos, que hay una revolución con ese Júpiter en Acuario, porque esos primeros meses del año el ambiente estará muy caldeado, las ideas libertarias van a fluir intelectualmente. También creo que se van a destapar muchos de los misterios, muchos de las mentiras científicas. Mentiras que nos han dicho, por ejemplo, respecto a la Antártida. Ahí simplemente yo invito a la gente a que busque en Google Earth las imágenes de la Antártida desde arriba, y veréis que simplemente hay un pegote de color blanco, y allí toda esa zona está oculta por alguna razón. En principio no tendría que haber ningún motivo por el cual no se está mostrando esa zona. Sin embargo, ¿por qué no se muestran esas imágenes? Investigadlo. Investigad por qué no se muestran esas imágenes. Lo mismo, hay muchas áreas de la ciencia, de la técnica, donde no se está explicando las cosas como son. El denostado Nikola Tesla, que tenía unas tesis, unas hipótesis muy contrarias a lo que es el rendimiento energético. O sea, él hablaba básicamente de cómo podíamos tener fuentes renovables de energía, y cómo todo eso no se estudia en las universidades, cómo todo eso se desprestigia, cómo eso prácticamente es un tabú, simplemente porque no es rentable para las élites y para mantenernos aquí enchufados pagando una millonada por la energía. Todos esos temas energéticos van a salir, todos son temas de Urano en Tauro y Saturno en Acuario. Son temas que se saben, insisto, no es que se van a descubrir cosas que no se sepan, no es un tema plutoniano, no es que de repente la humanidad, ostras, acabamos de descubrir algo, no, son que lo que únicamente algunos investigadores de carácter marginal van repitiendo va a empezar a ser Vox Populi. Y cuando empieza a ser Vox Populi, la presión sobre las élites académicas va a ser tan brutal, al igual que destapar todos los fraudes científicos que hay en medicina, que son tantos que aburren. Cuando empiecen a destaparse todos de manera clara, evidentemente no será en los medios de comunicación masivos, porque estos están directamente financiados por los que ya sabemos, y por lo tanto nunca van a ceder, salvo que empiecen a rebelarse, pero no parece que sea este momento que se vayan a rebelar. Cuando empieza a ser Vox Populi todo lo que está pasando, entonces va a empezar una verdadera revolución. Van a empezar alternativas, la gente va a empezar a organizarse, y por eso estas élites van a ir cayendo. Este 2022 será el momento en el cual la pérdida de credibilidad va a ser más grande, y sobre todo los que más lo van a sufrir van a ser los del ámbito científico-sanitario, que son los que tienen una hegemonía más rígida sobre la naturaleza de la realidad. Toda esa cosmovisión que nos han vendido, que nos han implantado para aplastarnos espiritualmente, va a empezar a romperse, se va a resquebrajar, va a perder tanta validez, van a ser tan obvias y grandes las contradicciones e incongruencias, y al final la falta de sentido que propone el sistema, que la gente se va a rebelar. Por supuesto, las astrologías, las miradas alternativas van a crecer, se van a hacer mucho más grandes, y al final la humanidad se va a dividir, ya está dividida, pero todavía se va a ensanchar más la brecha entre la humanidad
que busca honestamente el conocimiento, que busca honestamente la verdad, que busca honestamente la justicia, y la que simplemente se conforma con lo que hay. Y se conforma con lo que hay porque no quiere la responsabilidad de tener que desprogramarse, de tener que plantearse de nuevo todo aquello que le han explicado. Por lo tanto, esta es una época para los valientes. Lo que está por venir, especialmente a partir de enero-febrero, es este momento crucial en el que las dos humanidades, la que busca el conocimiento y la que se queda con lo que le venden, se va a dividir más. Como hemos dicho, lo importante es apostar por la libertad y por la libertad responsable. No quiero simplemente ser un liberticida, no quiero ser simplemente un anárquico irresponsable, no, por supuesto. Pero yo voy a decir libremente lo que considero que es mi cuota de responsabilidad. Y libremente significa sin los condicionantes. Cuando una persona es auténticamente adulta, respeta el espacio de los demás. Pero no está obligado a tener que respetar a nadie. Lo respeta porque quiere. No es lo mismo que yo renuncie voluntariamente a mis posesiones materiales porque quiero cultivar el desapego, a que alguien robe lo que yo tengo y deseo poseer. Entonces, esa va a ser la dialéctica de Urano en Tauro con Saturno en Acuario. Lo que nos quieren hacer es que tú no tengas libertad para escoger si quieres poseer, si quieres tener o si quieres hacer. Te lo van a quitar en base a un pretexto de bien común. Digo, no, nosotros nos vamos a negar, o por lo menos el que quiera se va a negar a aceptar que alguien decida por ti en lo que sea. Como nosotros vamos a decidir, entonces ellos no van a poder oponerse. Lo único que tienen legitimidad es para la guerra psicológica y mediática, para convencernos de que queramos. Ya hemos explicado ese problema, reacción, solución. ¿Cómo consiguen convencernos para que amemos nuestras cadenas? Para que ni siquiera las veamos, para que pensemos qué listo soy que tengo 3 licenciaturas y sin embargo las licenciaturas al final, el conocimiento práctico para mi vida cotidiana es minúsculo, es prácticamente residual y sin embargo todo lo que no me han explicado es tan grande y tan vasto, todo lo necesario que necesitaría para mi vida cotidiana. ¿Cómo puede ser que no haya sido un conocimiento obligatorio? O sea, ya las reflexiones mínimas y básicas para que también se produzca otro de los temas con Saturno-Júpiter, un planteamiento del modelo educativo, por qué el modelo educativo funciona como funciona. ¿Es accidental que sea una basura? O sea, ¿es porque la gente es torpe? ¿Porque los programas educativos son torpes y no saben hacerlo mejor? No, por supuesto que no. Está deliberadamente pensado que tengamos déficits en materias importantes. Que siendo el derecho, la ley, una materia obligatoria, de obligatorio conocimiento y cumplimiento en nuestra vida, que no sea un material obligatorio en nuestra educación obligatoria, en nuestra educación primaria, es un contrasentido. O sea, tengo que conocer y aplicar la ley y no se me enseña en el colegio. Pero es que ni las bases. Que no se me enseñen maniobras importantes más que a lo mejor algún día de primeros auxilios, de reanimación. Que no se me explique de manera clara y definida todo cómo funciona el sistema a nivel económico. ¿Qué es la deuda externa? ¿Qué son los impuestos? ¿Qué impuestos tengo que pagar si soy autónomo, si soy empresario? Que eso no se me explique. ¿Qué es la declaración de la renta? ¿Por qué estoy obligado a declarar? ¿Por qué no se nos explica esto? ¿Tenemos la posibilidad, pues eso, de escoger otros itinerarios? No. Todas las opciones que nos dan para escoger están viciadas y homologadas por el sistema. Con lo cual, hasta que la gente no se dé cuenta, no se plantee por qué hemos recibido esta educación y pensemos que la educación es un privilegio cuando es una obligación, o sea, se me obliga a estar educado y después encima pienso que hoy fracaso escolar porque alguien no ha hecho buenas notas. Digo, bueno, un momento. Digo, lo importante no es tener triunfo en el colegio o en el instituto, no garantiza un éxito ni sentimental, ni emocional, ni siquiera profesional. De hecho, muchas veces no va para nada ligado. O sea, si yo quiero tener una vida emocional plena, este conocimiento nadie ni me lo enseña ni me lo insinúa. Es más, casi todo lo que recibo es contraproducente. Horarios maratonianos, escuelas que duran muchísimas horas y luego encima tienes deberes cuando llegas a casa. O sea, todo lo que hacen es simplemente fomentar un sistema esclavista. Precisamente, todo lo que huela a esclavitud, todo lo que huela a sometimiento, todo lo que huela a obligación, con Saturno, Júpiter en Acuario, en cuadratura Urano, se va a acentuar tanto, pero tanto, que la gente va a empezar a amar su libertad.
¿Cuántos habéis empezado a pelear por vuestra libertad a partir del confinamiento? O sea, ahora ya es un lujo poder respirar por la calle sin el puñetero bozal. Esto, ¿quién te lo habría dicho hace un año? Que iba a ser un lujo poder caminar por la calle tranquilamente y respirar. Poder sentarse en una terraza simplemente a tomar algo y ya está. O el que fume, poder fumar por la calle. O poder comer por la calle. O poder quedar con unos amigos, con 10 amigos, por ejemplo. Cosas básicas que nos han ido quitando y que si nos dejamos nos van a quitar todavía más. Y todavía más siempre bajo el pretexto del bien común. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta qué es lo que nos estamos jugando y cómo el cielo refleja de una manera categórica esto que está en juego. Vuelvo a insistir en la idea de que somos creadores de realidad, que las élites son débiles. Si nosotros realmente oponemos resistencia, si intentamos crear paradigmas alternativos, intentamos pensar de manera alternativa, intentamos no seguir los caminos viciados que nos pone el sistema, empezamos a pensar de manera genuina, salimos de este condicionamiento, podemos pensar de manera distinta y sobre todo no vamos a permitir de ningún modo, y será bastante fácil conseguirlo, que se cumplan esos pronósticos. La economía, por supuesto, volverá a salir. En cuanto este sistema perverso se resquebraje, y lo va a hacer, porque no le queda tanto, os aseguro que todos los que estáis endeudados, arruinados, podréis salir de esta. ¿Por qué? Porque si lo estáis, si tenéis ese peso tan abusivo, es porque alguien os está apretando desde arriba. No tendría que tener nadie ni esas deudas, ni esos problemas para llegar a fin de mes. El que estudie, el que investigue de verdad cómo nos saquea el Estado, de qué manera lo hace, se va a enfadar. Pero prefiero que se enfade durante unos días y luego empiece a comprender la naturaleza del mundo en el que vive, a que viva engañado soltando la pasta y viendo cómo se esfuma y diciendo, es que voy apurado. Y bueno, pues entiende por qué vas apurado. Y no es porque no te impliques o porque seas un vago o porque seas un inútil. Para empezar, claro que tienes responsabilidad de intentar prosperar en un entorno depredador, pero que sepas que estás en un entorno depredador. Y lo que no es justo es que se te haga creer que este juego es limpio cuando no lo es. Esto es un partido amañado. Y estamos jugando un partido amañado. Y claro que dentro del partido amañado hay quien juega un poco mejor y quien juega peor. Pero no podemos ignorar el tema o el tema principal, que es que el partido realmente no está siendo justo. Que las reglas están siendo amañadas. Que hay arbitrariedades. Entonces, hasta que eso no quede claro, no podemos empezar a plantear una sociedad distinta. Porque vamos a intentar, cualquier planteamiento que hagamos tendrá y contendrá los mismos vicios de la institución o de la vida o de la cosmovisión anterior. Hasta que eso no se renueve, no vamos a ser capaces de mejorar esta sociedad. Por suerte, a partir de este 2021, van a aflorar en todos nosotros planteamientos novedosos, maneras distintas. No voy a proponer ninguna porque no es el momento, ni tampoco es la función, y además esto tiene que ser un acto individual. Que cada uno se concentre en sí mismo, cada uno sienta en sí mismo qué tipo de mundo ve, que mire en su corazón y que trate de visualizar qué tipo de sociedad imagina. Que intente quitar los condicionamientos que tiene. Olvidaos de los impuestos, olvidaos de todo eso. ¿Qué organización os gustaría tener? Y empezar por la gente cercana. Una organización familiar, de pareja, de amistad, con vuestros amigos. ¿Qué tipo de relación os gustaría? ¿Cómo la queréis? Y entonces excluid a cualquier autoridad que se crea con potestad para obligaros a hacer lo que ellos dicen. Acabamos esta parte aquí y vamos a examinar algunos otros aspectos y momentos interesantes de este 2021. Como hemos visto, el aspecto astrológico principal que va a regir toda la dinámica del año 2021 es la cuadratura entre Saturno y Urano. No vamos a redundar mucho más en él, simplemente vamos a ubicar otros momentos, otros tiempos y otros aspectos que también van a ser relevantes y que van un poco siempre en la línea de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, que al final lo que hacemos en astrología es ir sumando factores. Teniendo en cuenta cuál es el aspecto principal, el telón de fondo, tenemos que ver cómo van a funcionar y cómo van a encajar el resto de piezas del tablero. Entonces, entre mayo y julio, es decir, más o menos desde el 14 de mayo aproximadamente hasta final de julio, tendremos a Júpiter en Piscis.
Júpiter siempre se relaciona con las legislaciones, con las leyes, con cositas que se van aprobando por allí y que se convierten en verdades, verdades operativas para el mundo en el que vivimos. Recordamos que cuando Júpiter y Plutón estuvieron en conjunción en marzo, y ahora mientras estoy narrando esto también están en conjunción, casi siempre es cuando vemos más atropellos legales, más arbitrariedades por parte del poder. Ya lo vimos en los primeros confinamientos. En principio, la entrada de Júpiter en Piscis facilita a que se sea más liviano con la ley, o incluso que las leyes sean más solidarias o tengan una visión más holística, más global, pero no nos confiemos. Recordemos cuáles son los actores que están decidiendo el destino del mundo, y este destino veremos que, bueno, ya hemos visto cómo tenemos que cambiarlo, qué tenemos que hacer para no permitirlo, pero vamos a intentar comprender y anticipar cuál es su jugada. ¿Qué puede ocurrir con Júpiter en Piscis? Posibilidades e hipótesis. Ya vemos que a día de hoy, por lo menos aquí en España y muchos países del mundo, hay un tema que hemos comentado antes, que es el de la inmigración ilegal. ¿Por qué se permite esa inmigración si no está legalizada? ¿Por qué incluso se dan muchísimas facilidades a los inmigrantes? Por supuesto, no hay nada solidario detrás de ello. De hecho, si hiciéramos un análisis simplista, podríamos pensar que el primer objetivo, que la primera medida de esto es crear una confrontación, una lucha social, fomentar que haya, pues eso, luchas raciales, que la gente nativa pues se enfrente a los inmigrantes. Eso sería una visión principal. A mi juicio, no es lo que persiguen las élites, o por lo menos eso sería simplemente una externalidad. Pensemos en sus términos: problema, reacción, solución. Lo que se produce, de momento, es un desajuste, una injusticia, porque sale más barato y sale más rentable entrar ilegalmente en un país que entrar legalmente. Por lo menos es un país como España o según qué países que aparentemente se rigen por esta normativa. Entonces, ¿cuál sería la reacción natural de la mayoría de la población? O sea, ¿qué es lo que van a pedir? Porque recordamos que lo que quieren es nuestra voluntad. Pues lo que van a pedir muchas personas es, digamos, los más racistas pedirán que se prohíba toda inmigración, o que solo se permita la legal, o de alguna otra manera lo que queremos es que se regulen las entradas al país. Claro, tened en cuenta que eso es lo que seguramente están persiguiendo. Lo que se persigue es regular al máximo las entradas al país. Y entonces olvidaos completamente de los inmigrantes. Ahora pensad que en nuestro país se instala una dictadura férrea. Y en el resto de países se han endurecido las medidas de entrada. ¿Qué significa? Que de aquí no podemos salir. Entonces, esa es la jugada que seguramente, por lo menos especulo yo, tienen las élites cuando permiten y fomentan la inmigración ilegal o simplemente la inmigración masiva. Lo que buscan no es que entren personas de aquí y ya está. Buscan que las personas se indignen, que pidan una regulación fronteriza más severa, y eso hará que en un momento dado no se pueda ni entrar ni salir. Por lo tanto, lo que buscan es encarcelarnos todavía más. Ya nos han encarcelado en nuestro domicilio, poco a poco nos irán encarcelando en nuestros países cuando ya no puedan controlarnos aquí en nuestras casas, pues ya se inventan otras maniobras por si acaso para poder para tenernos mucho más controlados y dominados. Otra de las posibilidades de este Júpiter en Piscis, algo que está muy en boga especialmente en Estados Unidos, es el tema de la identidad sexual, la identidad de género, si yo soy hombre pero me siento mujer, o soy mujer pero me siento hombre. Fijaos cuál puede ser, y aquí entro dentro del terreno especulativo, cuál podría ser la maniobra que hay detrás de aparentemente esta permisividad que hay a que las personas escojan libremente su identidad sexual o su identidad de género. Aparentemente, ¿cuándo han sido ellos partidarios de que la gente decida sentirse de una manera y que sea tratada en consecuencia? No parece muy la lógica de las élites. Entonces, tratemos de especular o aventurar cuál podría ser el problema reacción-solución. A mí se me ocurre una posibilidad, y es: ¿cómo reaccionan las personas aparentemente? Pensemos en los más carcas, los más reaccionarios, frente a algo de ese estilo. Pues dirían, bueno, son 4 adolescentes aquí chaladas que de repente deciden lo que quieren ser y lo que no quieren ser, y entonces salen estos autobuses con esos letreros que dicen: los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. ¿Qué significa esto? Hay que leerlo con cierto putería, como decimos aquí. Lo que quieren decir es que al final, o sea, el mensaje que hay entre líneas, cuando entendemos la cuadratura de Urano-Saturno, es: si dejamos que la gente escoja,
escoja libremente lo que siente y lo que decide ser, la gente escoge estupideces. La gente no tiene responsabilidad suficiente, no tiene criterio. Entonces, necesitamos de un criterio más objetivo para decidir si alguien es, por ejemplo, hombre o mujer. Entonces, digo, vale, perfecto, las élites ya. Encantado, genial. Entonces, ahora mismo vamos a utilizar una serie de mediciones, por ejemplo, hormonales, y si yo, por ejemplo, tengo X nivel de estrógenos, pues puedo ser declarado oficialmente mujer. Y a lo mejor para llegar a ese umbral necesito un tratamiento hormonal súper invasivo, súper agresivo y sobre todo carísimo, que será financiado seguramente por el Estado, para entonces tener esos márgenes necesarios para decir, vale, usted realmente es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y por lo tanto, legítima legalmente, puede hacer tal cosa. Bueno, hasta aquí más o menos bien, pero el tema es que estos análisis, sea hormonales o sea científicos, para medir lo que eres y lo que no eres, se extrapolan a otras cosas. Por ejemplo, hemos detectado que usted tiene una propensión por un gen a enfermedades cardiovasculares, con lo cual el seguro de vida que usted está pagando pues tendrá que valer 3 veces más porque usted es un peligro para nuestro seguro y por lo tanto tendrá que pagar más por esto y por esto. Es decir, que el objetivo finalmente será legislar dándole una autoridad a algún tipo de medición parametrizada científica para condicionar nuestra vida y hacernos pagar más, impedirnos acceder a según qué lugares de trabajo, o sea, para controlar más nuestra vida, lo que se busca es objetivar lo que realmente somos. Porque el mensaje que nos han transmitido es que si dejamos que la gente decida si yo me siento hombre, me siento mujer o me siento mapache, la gente dice gilipolleces, la gente no sabe lo que quiere y a lo mejor cambia de opinión. Entonces, eso se está permitiendo para que la gente reaccione, para que mucha gente proteste por ello. A la mayoría de la gente nos da igual si tú te sientes hombre, te sientes mujer, si te cambias de género, nos da exactamente igual. Pero sí para la gente que eso reaccione y lo que se busca es que, digamos, esto sea un despiporre, que se vaya de madre, que se pierda completamente el sentido, para que se busque objetivar y parametrizar con unos criterios más o menos científicos y unos criterios más o menos estándar, cuando realmente se puede hacer un cambio de sexo, cuando realmente tu identidad sexual está definida por algún gen, por alguna hormona, por lo que sea, para finalmente poder controlarte más. No para el tema de la identidad de género, que eso es absolutamente irrelevante, es una excusa, sino precisamente para luego poder controlar tu vida mediante parámetros aparentemente científicos. Por eso hemos insistido que este Saturno-Júpiter en Acuario busca instaurar ya de manera definitiva la dictadura científica. Una dictadura que aparentemente es un robot el que manda sobre ti. Digo, no, lo dijo la ciencia. La ciencia es la que lo ha dicho, no una persona que trabaja en nombre de la ciencia. No, da igual. Lo importante es quién ha hecho esa afirmación. O sea, no es importante quién ha hecho la afirmación, sino la afirmación en sí misma, la información. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad, ese ideal científico no se cumple. Al final, lo importante es esta afirmación, quién la ha hecho y por qué. Porque una información de tipo sanitaria que viene de una empresa privada que tiene unos objetivos privados, hombre, pues a lo mejor el condicionamiento que está buscando no tiene tanto que ver con tu salud como con el rendimiento económico que va a obtener en el momento en el que tú compres ese producto. Entonces, cuando hay un cruce de intereses, podemos fiarnos de que realmente ese grupo de científicos aparentemente honestos y que trabajan por la humanidad miran por nuestro bien. Hombre, pues si miramos el ciclo del dinero, tal vez no es así. Con lo cual, la rebelión humana tiene que ver con, sobre todo, crear asociaciones independientes. Independientes de los poderes fácticos. Por eso, la energía de Acuario, en su lado más uraniano, lo que busca es esa independencia. Que no haya intereses cruzados, que seamos libres para decir lo que pensamos. O sea, un debate científico ideal implicaría un cierto cruce de opiniones. Claro, lo que nos hemos encontrado durante 2020 es un discurso hegemónico. No ha habido debate científico. O sea, nos han llegado fabricadas, estas son las conclusiones que llegan del laboratorio de Wuhan, estas son las conclusiones que dice la OMS, aunque se contradigan un día sí, otro también, no importa, pero no ha habido un debate abierto. Simplemente son conclusiones prefabricadas. Y cualquier persona tiene que ejecutar, los médicos tenían que ejecutar una serie de protocolos y no podían decir, oye, pues a mí este protocolo no me parece bien. No, tú ejecutas el protocolo que se te dice y si no te sancionamos, te expedientamos y te expulsamos. Entonces, ni siquiera se está aplicando la ciencia como se dice que se tiene que aplicar. En principio, Saturno y Júpiter en Acuario tiene que revelar los fraudes científicos, tiene que revelar cómo se está funcionando mal. Ya no hablemos ya de que el propio paradigma, insisto,
contiene implícitamente la mutilación de toda intuición. Mutila de manera natural toda espiritualidad. Entonces, con Júpiter en Piscis, bien aprovechado, habrá un despliegue espiritual fuerte. O sea, si la primera parte del año con Júpiter en Acuario y la parte final con Júpiter en Acuario también, vamos a entrar en cosmovisiones, es decir, ya no solo hablamos de espiritualidad, sino hablamos del concepto teórico de la espiritualidad, o sea, cómo comprendo la realidad, si la comprendo multidimensionalmente, si comprendo cómo funcionan los cuerpos energéticos y los cuerpos sutiles, si comprendo pues cómo funciona realmente la astrología, cuál podría ser su explicación. Cuando entre Júpiter en Piscis, entre mayo, junio y julio, lo que vamos a entender vamos a tener experiencias espirituales mucho más potentes. O sea, las personas, el que canalice, canalizará mejor. El que sueñe tendrá sueños más vívidos y más reveladores. El que ore, el que haga sus meditaciones, el que haga lo que sea, va a encontrarse mucho más enchufado intuitivamente. Con un marco teórico menos acurado, menos apurado, menos lúcido, pero sí con una certeza interna muchas veces difícil de traducir a palabras. Porque la información que nos llega especialmente a través de la energía de Piscis, veremos que esto en 2022 será clave cuando Júpiter y Neptuno hagan conjunción en Piscis, entonces ahí sí que vamos a estar completamente enchufados al Wi-Fi divino, o sea que ahí estaremos absolutamente conectados. Lo que ocurre es que estamos captando información, digamos, de naturaleza no dual, o si queréis verlo desde la perspectiva más cerebral, de naturaleza inconsciente, metafórica y arquetípica, y luego nos cuesta traducirla a nuestro idioma. Por eso tenemos que hacer una serie de carambolas, algo complicadas, para poder masticar esa información y explicarla de una manera digerible. Por eso es tan importante el momento de captar esa información, recuperar todo lo que pueda y luego ya lo procesaremos. Por así decirlo, la primera parte del año es más fácil procesar la información, pero más difícil captarla. Y durante la segunda parte, o sea, a partir de mayo, julio, será mucho más fácil captar nueva información, conectarnos, enchufarnos, y a partir de ahí, después ya veremos cómo lo procesamos y cómo lo explicamos. Sigamos viendo más cosas del año. Veamos unos breves apuntes antes de acabar. Hemos visto que lo principal del año, los acontecimientos nucleares, se detonan en los primeros meses. A partir de allí viviremos bastante a rebufo de lo que haya sucedido, especialmente en enero y febrero. Ahí es donde se marcará el terreno de juego y luego viviremos, pues eso, las consecuencias de eso que ocurrió. Tenemos algunos momentos de junio un poquito más duros, cuando Marte entre en Leo y haga aspectos de tensión, pero serán momentos relativamente breves. Luego también el final de julio, principios de agosto. Lo que ocurre es que en el momento con los planetas lentos, y esto estamos hablando desde que junio, julio, agosto más o menos, empiezan a entrar en retroceso, empiezan a retrogradar, los acontecimientos se paralizan. Son momentos en los cuales vivimos un mayor repliegue, tenemos que analizar lo que ha pasado, tenemos que reaccionar frente a lo que ha pasado. Es como se inicia un proceso judicial, pongamos, en abril, y después se paraliza, y ahora empieza la ronda de argumentos, que si pasó esto, que si tú dijiste esto, dijiste lo otro, y podemos estar debatiendo sobre esto durante meses. Un poco lo que ha pasado en 2020. Pasó lo importante en los primeros meses, tuvimos todo el julio, agosto, septiembre, más moderados, más como todavía hay, qué pasa si se confunde, si no confina, si no sé qué, si no sé cuántos, y ahora otra vez vuelven a activarse los acontecimientos en noviembre y diciembre. Pues nos encontraremos con una estructura parecida en 2021. Sabiendo además que en octubre se reactiva la animación, volverán a pasar cosas, lo que ocurre es que de menor calado, porque el único aspecto importante que tendremos será la cuadratura Saturno-Urano, que ya hemos definido en las primeras partes del vídeo. ¿Qué salvedad tendrá o qué diferencia habrá respecto a la primera parte del año? Bien, pues que estaremos en una fase un poquito más represiva, más, digamos, como Saturno estará directo y Urano estará retrógrado, lo que podemos esperar es una etapa donde el gobierno o las élites intenten todavía restringir más y apretar más. O sea que la restricción de libertades allí, o por lo menos el intento de restringirlas, puede ser un poco más agresivo. Tampoco mucho más, porque al no estar Plutón involucrado, al no haber algunos elementos típicos de cuando se dan acciones agresivas, no creo que sea para tanto, pero sí quizá un poquito más fuerte que lo que pudiera haber a lo mejor en
en marzo o en abril de 2021, que ya veremos lo que sucede entonces. Y nuestra pauta de actuación para ese mes de octubre, esos meses de octubre, noviembre y diciembre, sobre todo será más de control, de responsabilidad. Imaginemos, por ejemplo, que algunos movimientos sociales han empezado pues a organizarse, pues sería un momento de formalización, de mayor estructura, de mayor solidez, de mayor consolidación. Entonces será un momento de perfilar, de pulir, de mejorar. Sería como entrar al gimnasio a entrenar. Todavía no es el momento de competir, pero sí de mejorar pues lo que no hemos hecho bien en los primeros meses. Por lo tanto, estamos ante un momento excelente para aplicar medidas de mejora a todo lo que hicimos en los meses anteriores. Eso sería como nuestra pauta de acción. En ese momento todavía es demasiado pronto para idear o especular sobre los posibles escenarios. Si hace falta, cuando llegue el momento, ya haremos más vídeos donde analizaremos, vale, la realidad está en este momento, como ya tenemos el contexto, intentaremos interpretar lo que está pasando de acuerdo a la lógica celeste. Y para finalizar, simplemente recordar algo. Durante todo 2020 y durante todo 2021, el nodo norte ha estado en Géminis. Eso significa que la información es la que marca la diferencia en esta partida. El nodo norte es un principio astrológico que marca qué es lo más funcional, lo más operativo, lo que obtiene más rendimiento dentro de este mundo, dentro de esta tercera dimensión, dentro de este mundo en el que vivimos. Entonces, allá donde está el nodo norte, el signo en el que está el nodo norte, nos habla de aquello que tiene más facilidad para manifestarse o aquello que domina mejor el terreno de juego. Claro, con Géminis, con el nodo norte en Géminis, lo que hemos visto es que la información ha sido clave. Los medios de comunicación han sabido aunarse, coordinarse para dar un mensaje unívoco, todos a una, sin contradicción. Contradicciones solo simuladas en tonterías políticas, pero en el relato oficial han sido absolutamente uniformes y coherentes uno con otro. Da igual si leías uno u otro, van todos a una. Incluso justo ahora, mientras estoy haciendo este vídeo, el gobierno aprueba, el gobierno de España, pues el famoso Ministerio de la Verdad, ¿no? El decir lo que es verdad y lo que no. Las famosas fake news, pues como comentábamos al principio del otro vídeo, pues ha pasado un ratito entre un vídeo y otro, pues mientras decía que nos querían censurar, ahora ya directamente se aprueba en el Boletín Oficial del Estado este Ministerio de la Verdad. Por supuesto, a mayor coordinación de estas élites que intentan controlar la información que es real, la que no lo es, también implica que la disidencia tiene que aprender a pensar mejor, tiene que aprender a discernir mejor, tiene que aprender a jugar más este juego. O sea, dejo una reflexión muy obvia, pero que debería hacer pensar a las personas. Cuando se nos ha explicado la historia, cuando íbamos al colegio, en el instituto, en Wikipedia o donde sea, siempre se nos explica que tal gobierno mentía, que hubo traiciones, que se hicieron manipulaciones, tretas, que hubo de todo. Entonces, ¿por qué ahora vamos a suponer que es distinto? ¿Por qué vamos a presuponer que la historia que nos están contando ahora es tal y como nos las cuentan? De hecho, algo que hemos podido verificar todos recientemente, de muchas maneras, es cómo un mismo suceso que hemos vivido en primera persona, ¿cómo puede ser que lo relaten de una manera tan distinta a lo que hemos visto algunos medios de comunicación? Eso lo ha podido vivir cualquiera. ¿Qué os hace pensar que los libros de historia no contienen sesgos similares? Si cosas que han pasado hace unos meses, si me escucháis a mí, o escucháis pues a cualquier líder político, a cualquier medio de comunicación, o cualquier divulgador científico, parece que estamos explicando realidades completamente distintas. Y sin embargo, casi siempre estamos atendiendo exactamente a los mismos hechos. Entonces el nodo norte en Géminis te dice, ¿quién te está dando esa información? ¿Por qué te la está diciendo? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su objetivo? El que gobierna la información gobernará el mundo. Esto es lo que nos dice este nodo norte en Géminis. Y por supuesto, como el nodo norte está en Sagitario, el nodo sur, perdón, está en Sagitario, te está diciendo también, el que tenga la información verdadera es el que conseguirá finalmente imponerse en la batalla. Como os dice el refrán, las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces puedes engañar a alguna persona durante un tiempo, puedes engañar a unos cuantos durante mucho tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Por eso al final la información verdadera prevalece, la información verdadera muchas veces ni siquiera la detectamos a nivel racional, o sea, podemos creer o no creer en ella, pero al final es nuestra intuición la que la valida.
la información verdadera nos genera resonancia, mientras que la información que es falsa nos puede generar rechazo. A veces la información verdadera también nos puede generar rechazo por disonancias cognitivas, por las connotaciones o implicaciones que eso tiene, o a veces directamente porque no la hemos entendido bien. Pero en todo caso, siempre tenemos un radar, el radar intuitivo, que nos permite discernir. Como vamos hacia un año en el que va a dominar la energía de aire, Júpiter, Saturno van a entrar en signo de aire, Nodo Norte en signo de aire. Pasamos de una lógica de tierra, venimos de un año muy de tierra, donde Júpiter, Plutón, Saturno han estado en tierra y Urano también, y ahora pasamos una de aire. El mundo de las ideas va a ganar mucha potencia. Entonces ellos ya llevan preparando esta batalla durante mucho tiempo, por eso tienen los medios de comunicación, las universidades, para jugar desde el principio de autoridad intelectual. Entonces, como el que dice tal cosa tiene tantos títulos o sale en televisión, automáticamente ya tiene una credibilidad mayor que lo que dice pues un youtuber cualquiera, o que diría yo ya un astrólogo, pues qué más hará lo que diga un astrólogo cualquiera. Por eso es importante durante este tiempo que aprendamos a discernir cuál es la información verdadera, que aprendamos a informarnos, que seamos capaces de ser críticos con la información que recibimos y sobre todo que divulguemos, que compartamos entre nosotros, que os apuntéis a grupos en los cuales seáis afines, porque eso también forma parte de la energía de Acuario. Grupos de, ahora pues la plataforma Telegram, que hay muchísimos grupos en los que podéis ser informados y no os molestarán mucho, quitáis las notificaciones y ya está. Intentad conectaros con personas con las que resonáis, porque también es el espíritu de Júpiter en Acuario y del Nodo Norte en Géminis. Conectad con aquellas personas con las que vibréis bien, con las que estéis en afinidad de ideas, o por lo menos que os estimulen intelectualmente, y ni siquiera hace falta que estéis de acuerdo en todo, pero aquello que os estimule intelectualmente, potenciarlo al máximo, porque eso es lo que va a determinar cómo va a cambiar el mundo y por supuesto cómo va a cambiar para mejor. La información verdadera finalmente prevalecerá. Y espero que estemos allí para narrarlo, para compartirlo, para debatirlo y para explicarlo a medida que vaya transcurriendo. Eso es todo por ahora, espero que os sea útil este análisis así muy a lo grande de lo que es un año que ni siquiera ha arrancado, así que disculpadme si no he sido demasiado preciso en algunos puntos, si no hay contexto es complicado, y espero que veamos cómo lo más positivo se va a cumplir a rajatabla. Un fuerte abrazo a todos.